nuevo. Muy buenas tardes desde la pandemia. Muy buenas tardes. Yo en Pamplona, nosotros en Pamplona, Elisa me imagino que en Madrid. Elisa de la Nuez, que es nuestra invitada esta tarde, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogada del Estado desde 1988. Ha desempeñado distintos cargos en el sector público y en el sector privado. Ha sido secretaria del Consejo de varias empresas y fundadora de la empresa de consultoría iClaims. En la actualidad, creo, si no me lo desmiente, compagina su trabajo en la abogacía del Estado, en la Audiencia Ya Nacional. no. Estás Ahora ya estoy solo en lo en privado. excedencia, ¿verdad que sí? Sí, pedí la excedencia, sí, sí. Bien, tendrás que repasar alguno de los currículums Sí, que tienes. lo voy a tener que actualizar. Vale, vale, me Ok. quedo con la idea. En cualquier caso, es of counsel, el despacho de abogados, jefe legal y miembro del consejo editorial de El Mundo. ¿Eso es Eso correcto? también lo tengo que actualizar. Así que. Tampoco. No, pero porque lo suprimieron hace unos meses. Entonces, aunque colaboro Pero con ellos, consejo me editorial estás como tal, dejando, te me estoy estás dejando machacando. como un arriero. Pero tomo nota de que tengo que actualizar el currículum, qué desastre. Vale. No, Elisa, luego, cuando empecemos la conversación, matizas todo eso que estoy diciendo, que me he equivocado, que me han equivocado y ya está. Culpa nuestra, culpa nuestra. En el área docente ha colaborado en centros como ICADE, con la Complutense de Madrid, con San Pablo CEU, con el Instituto de Estudios Fiscales o con ESADE. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas de pensamiento y artículos periodísticos. Hoy está aquí porque es la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional, que declara como fundación soñar con una sociedad formada por ciudadanos comprometidos y bien informados, que esté gobernada por líderes capaces y responsables y en los que prime el bien común sobre otros intereses. Elisa, ¿creéis en los Reyes Magos? No, no creemos en los Reyes Magos, creemos en los ciudadanos, ¿no? Entonces, la pregunta que me haces es un poco, ¿cómo se puede conseguir que los ciudadanos estén mejor informados? Hay una frase que la solemos poner en nuestras presentaciones, que es aquella de Stuart Mill, que dice que si los ciudadanos no consiguen controlar el poder, están condenados a la tiranía, ¿no? Y esto es así, el poder, incluso en una democracia, tiende al abuso, ¿no? Y como decía Lord Acton, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, es verdad que en una democracia hay unos límites, hay unos contrapesos, hay unas instituciones, hay unos jueces, pero todo eso sin, digamos, ese compromiso ciudadano, ¿no? Esa ciudadanía consciente, exigente que está detrás, no son suficientes, ¿no? Y yo creo que el momento que estamos viviendo, no solo en España, en otros países, está demostrando eso. Estamos viendo un deterioro grande de nuestras democracias y nuestras instituciones, ¿no? Y ataques a la separación de poderes y a la libertad de expresión y, bueno, una politización y polarización extrema y a pesar de todo, nosotros tenemos una constitución estupenda y unas leyes estupendas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues muchas veces falla que lo que está sobre el papel luego no es lo que realmente funciona, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso depende mucho de esa cultura política, en primer lugar, lógicamente, de los gobernantes, de los representantes políticos, pero también de la ciudadanía, ¿no? Si de alguna forma los ciudadanos no están atentos, y voy a poner un caso que a mí me ha llamado mucho la atención porque es de hace una semana, ¿no? Es la prórroga del estado de alarma, como sabéis, que se pasa durante 6 meses sin ningún control del Congreso. A mí me ha llamado muchísimo la atención la poca atención que se ha dedicado a este tema, no ya un poco los medios, pero sobre todo los ciudadanos, ¿no? Que nadie haya dicho, bueno, ¿esto qué significa? Yo comprendo que, oye, hay mucha gente que no es jurista ni tiene por qué serlo, pero a mí sí
creo que por lo menos la inquietud de decir, oye, un estado de alarma, que es una situación excepcional, donde se concentran muchos poderes en el gobierno, básicamente en este caso, aunque los delegue las comunidades autónomas, y durante 6 meses el Congreso no tiene nada que decir, hombre, es una cosa que yo creo que por lo menos debería preguntarse esto de qué va, ¿no? Y esto pasa, bueno, pues como una cosa sin importancia, ¿no? Y claro, tú dices, bueno, si la prórroga es legal o no es legal, yo particularmente pienso que no, que la Constitución y la ley orgánica quieren un control mucho más estricto por parte del Y Parlamento. Y cada de hecho, 15 en la días en primera... concreto, ¿no? ¿Eh? De cada 15 días en concreto. Claro, en la primera etapa se hizo así porque se interpretó correctamente en el primer estado de alarma que cuando la Constitución dice se puede establecer un periodo, un plazo de 15 días por el gobierno y sucesivas prórrogas por igual tiempo, pues se está hablando de 15 días. Entonces, se entendió así. La ley orgánica, aunque no establece un plazo concreto, yo entiendo que da por supuesto que es 15 días. En cualquier caso, lo que dijo entonces el presidente del gobierno, que esto es interesante, dijo, bueno, aunque esto no esté claro, yo considero que lo mejor democráticamente para el control democrático de un estado de alarma es venir al Congreso y pedir la prórroga cada 15 días. Lo dijo en abril. Bueno, así se hizo. Ya sabemos que hubo que sufrir para sacar algunas prórrogas, pero es que en eso consiste la democracia, en eso consiste el control. Es que, bueno, pues vas allí y te votan y si les convences te dicen que sí y si no les convencen te dicen que no, ¿no? Claro, hemos pasado de eso a una prórroga durante 6 meses donde el Congreso ni está ni se le espera, con una mayoría muy amplia, además de votos, y donde la única oposición es la oposición de Vox, que dijo, ¿pero esto qué es? Claro, a mí me llama mucho la atención y luego pienso, bueno, si los diputados se tienen en tan poco a sí mismos y a sus labores de control, pues claro, luego lógicamente la ciudadanía pensará, bueno, pues estos señores para qué están, para decir que sí al líder del partido político de turno. Pero me preocupa un poco esa falta de inquietud, ¿no? De esto qué supone, Porque con el tema de la separación de poderes, que supongo que también queréis que comente, sí ha habido más reacción, o me ha parecido a mí que había un poco más de reacción, por lo menos nosotros sacamos un manifiesto en la web, que bueno, no es que tuviese muchísimas firmas, pero bueno, fueron 7.000 personas las que firmaron diciendo que les parecía mal el ataque que se hacía contra la separación de poderes. Hubo un poquito más de reacción, ¿vale? No fueron cientos de miles de ciudadanos, pero hubo más. Pero con esto de la prórroga del estado de alarma pensé, pues esto no le importa a nadie. Claro, esto es una forma en que, digamos, te van a ir metiendo goles, por así decirlo, ¿no? Te van a ir haciendo tragar con cosas que son más que dudosamente constitucionales, dudosamente democráticas, porque realmente no hay reacción. Es que yo creo que esto es un poco, tú vas midiendo hasta dónde puedes llegar y como ves que, oye, no pasa nada, pues te animas, ¿no? Digo yo, y dices, bueno, pues a la siguiente. A mí eso sí me parece que por eso dices la carta a los reyes, bueno, la carta a los reyes es realmente la carta a nuestros conciudadanos, es decir, oye, estas cosas son muy importantes, son abstractas, siempre el presidente de la fundación siempre dice, hombre, es mucho más fácil explicar si te dedicas a ayudar a gente que tiene necesidades o a niños en África o a conseguir vacunas para gente que no las puede tener. Eso es más concreto, lo nuestro es más abstracto, ¿no? Lo nuestro es decir, oiga, tenemos una cosa que se llama Estado Democrático de Derecho, que básicamente son las reglas del juego que nos hemos dado. Si esas reglas del juego no las cuidamos y no las conservamos, se van a ir deteriorando y al final, donde había un árbitro más o menos neutral y unos partidos más o menos limpios, pues vamos a tener un árbitro comprado, unos partidos amañados, donde van a ganar con malas artes. Esta es un poco la comparación que hacemos, ¿no? Y yo estoy seguro, yo no soy nada futbolera y no tengo ningún conocimiento del fútbol, pero estoy seguro de que muchos de vosotros sí, y que sois perfectamente conscientes de cuando las reglas no se respetan, ¿no? Y os indignáis y decís esto no puede ser. Pues esto que estamos intentando decir es lo mismo. Aquí tenemos unas reglas que son muy importantes, que son las de nuestra convivencia democrática. Si esas reglas se deterioran o se contravienen o se ignoran, pues al final vamos a tener partidos amañados. Y los partidos amañados en una democracia, pues hombre, al final, desgraciadamente, tienen que ver con caudillismos, con autoritarismos, con falta de derechos y libertades fundamentales, ¿no? Con cosas que son más importantes a lo mejor que pierda tu equipo. Y eso es un poco lo que intentamos desde la Fundación Hay Derecho. Entonces, claro, lo primero es hacer mucha pedagogía, porque estas cosas que para nosotros son muy obvias,
pues para la gente común de los mortales que se dedica a otras profesiones no lo son tanto, ¿no? Y lo segundo, además de hacer la pedagogía, es un poco hacer activismo y decirles, bueno, si esto no nos importa a nosotros, a los políticos no les va a importar. Y esto de verdad que tenemos ejemplos claros de esto, ¿eh? Nosotros hemos llevado a cabo, bueno, con más o menos éxito, algunas campañas en el sentido, bueno, publicaciones, foros y tal, y realmente cuando ellos ven que hay una resistencia o que hay una oposición o que, bueno, que por lo menos se meten en problemas, es más fácil, digamos, que se corten, que cuando ven que es que realmente a la gente no le importa, ¿no? Entonces yo creo que ese mensaje es un poco, si somos ciudadanos conscientes, si somos ciudadanos informados, somos ciudadanos exigentes, vamos a tener una mejor democracia, porque lo que no nos podemos es dejar, es decir, bueno, ya se ocuparán los gobernantes, ya se ocupará la oposición, ya se ocuparán los partidos. No, ellos se van a ocupar en la medida en que nosotros nos ocupemos. Y si ven que no nos ocupamos, oye, ancha es Castilla, ¿no? Porque, insisto, el poder tiende a abusar. Y si no hay esos límites, y a veces los límites, que es lo que decía al principio, son puramente formales, pero no hay nada detrás de ellos, pues realmente te los saltas sin ningún problema y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que intentamos dar desde la Fundación. Elisa, yo con todo eso que has contado, sigo pensando que creéis en los Reyes Magos en dos partes. Primero, en que podamos estar gobernados por, y leo, líderes capaces y responsables que manifiestamente no tenemos. Y segundo, lo que hablabas de la percepción de los ciudadanos, capaces de entender que esos líderes ni son capaces, ni son responsables, ni actúan primando el bien común sobre otros intereses. Yo creo, y te digo una cosa, y se lo digo a nuestros compañeros de tertulia, haced un ejercicio, entrad en el blog de hayderecho.com porque en serio que he encontrado blogs y artículos absolutamente magníficos y muy sensatos que quizás deberíamos leer más. Pero, Elisa, entonces, si no tenemos líderes capaces y responsables y tenemos una sociedad, no te sé decir si adormecida o aborregada, ¿cómo hacemos? Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Yo voy a empezar por empezar, porque siempre cuando hacemos tertulias de esto siempre nos preguntan eso y de alguna forma parece que te Siento están ser poco diciendo, original. claro, no, pero que te están diciendo, y bueno, ¿y cuál es la solución? Vamos a ver, nosotros no tenemos ni soluciones ni varitas mágicas. Lo que sí tenemos, digamos, son diagnósticos que yo creo que podemos compartir y, digamos, caminos o recetas. Pero yo aquí, porque el otro día también no sé qué me decían, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hablábamos precisamente del estado de alarma. Digo, bueno, no hay una solución mágica. O sea, mañana no nos vamos a despertar y vamos a encontrarnos con esos líderes capaces, deseando hacer las cosas por interés común. No. Pero primero tenemos que tener un diagnóstico no tanto de qué tenemos, sino de por qué lo tenemos, porque totalmente de acuerdo, yo creo que cualquiera puede ver que no tenemos a los mejores al frente del gobierno, ni de la oposición, ni de los ¿Te partidos, ni parece, de las verdad? comunidades. Sí. Eso es bastante claro, porque como todos somos profesionales y sabemos cuáles son los mejores en otros ámbitos, pues fácilmente reconocemos, lógicamente, si estamos en presencia de gente muy competente o de gente poco competente o de gente que vela por el interés general o de gente que vela por el interés propio. Eso, yo creo que eso está claro, pero la pregunta es ¿por qué? Y yo creo que ahí hay una respuesta muy evidente que es el funcionamiento de los partidos políticos. Y es un funcionamiento que lleva años siempre siendo así, ¿no? Y yo creo que además ha habido un deterioro muy claro en los perfiles que hemos ido teniendo al frente de los partidos políticos, ¿no? Incluso he visto algún estudio muy gracioso de, bueno, pues los primeros, digamos, representantes políticos que teníamos y los que tenemos ahora, pues claramente hay una decadencia. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y yo siempre hay que remontarse a la transición, que es el origen de todo, de lo bueno y también de lo malo, porque, claro, vienes de una dictadura donde no hay partidos políticos. Hay que montar unos partidos políticos, se hace muy rápidamente y se les da una enorme
fuerza, ¿no? La primera ley de partidos, que es del año 78, es una norma que deja una enorme flexibilidad para que los partidos políticos hagan prácticamente lo que quieran. Solo hay una exigencia constitucional en el artículo 6 que dice que su organización y funcionamiento interno deben ser democráticos, pero todo lo demás, que eso es nada, porque son los principios, tú haces lo que quieres. Entonces eso ha sido así durante muchos años, una autorregulación, lo llamamos así, donde realmente los partidos políticos se han organizado como han querido. Y se les ha dotado de mucha fuerza porque, insisto, y es lógico y ha pasado en otras transiciones de otras dictaduras a democracias, se quiere crear muy rápidamente partidos políticos que sean capaces de competir electoralmente y entonces no se les van a poner muchos reparos, vamos a decirlo así, ¿no? Lo importante es tener una democracia con partidos políticos que puedan ir a unas elecciones. Y luego ya miraremos esos partidos políticos, cómo funcionan o cómo se han hecho. ¿Qué pasa? Que eso luego no pasa. Tú tienes una forma de funcionar que se va consagrando en sucesivas leyes que tampoco van cambiando mucho y al final pues acabamos con unos partidos políticos tremendamente cerrados en el sentido de que son muy endogámicos, oligárquicos, manda solo la cúpula del partido, los congresos no se hacen cuando le viene bien al líder, nunca hay, sobre todo al principio había un poco más, ¿no? Porque decía Felipe González que a él le costaba ganar las votaciones en el partido. Eso hace muchos años que no pasa, ¿no? O sea, no hay disidencia interna, al disidente se le expulsa o se le dice que ahí tiene la puerta. En fin, hemos generado un tipo de partidos muy poco democrático internamente. Y esto es un problema, porque si el partido es muy poco democrático internamente, es difícil que después funcione en la democracia razonablemente, ¿no? Pero y eso, luego, Elisa, eso era en la transición, cuando estábamos hablando de 3, 4 partidos. La que tenemos liada en el Congreso, que parece un circo de 3 pistas, con muy distintos partidos políticos de sí, muy pero han distintas. copiado el modelo. Esto también es interesantísimo. Exactamente. Al principio era efectivamente así, además se favorecía, sabéis que el sistema electoral favorece ese bipartidismo, ¿no? Lo hemos tenido así muchos años, eso ha dado estabilidad sin duda, y resulta que cuando eso se rompe, ¿no? A partir de la crisis anterior y surge el 15M y los nuevos partidos, resulta que los nuevos partidos, y lo conozco muy bien porque yo he estado muy, muy cercana a Ciudadanos, han totalmente replicado el modelo de los antiguos partidos, totalmente, o sea, el liderazgo caudillista, no hay órganos de contrapeso internos, el disidente ahí tiene la puerta. ¿Cómo se hacen las listas electorales? Se hacen a base de personas cercanas al líder y que, a ser posible, no molesten, ¿no? Y todo el que, digamos, es crítico y tal, pues ya sabe que vamos, no va a ir en ninguna lista electoral, no va a tener ningún cargo. Entonces es que sencillamente han replicado el modelo. Entonces no es casualidad que al final tenemos un montón de partidos caudillistas, yo creo que se pueden Con el llamar así, mismo sin ningún problema. con el mismo funcionamiento. Entonces, Comparto claro, el análisis, pero completamente. no, es que vamos, yo creo que es muy claro, ¿no? Por eso decía que es importante entender también qué es lo que tenemos y por qué tenemos lo que tenemos, que no es, siempre digo lo mismo, esto no es casualidad, ni es una maldición genética, ni es un problema cultural, es un problema de incentivos de regulación Exacto. del sistema que tenemos, ¿no? Claro, ¿no lo quieren cambiar? No. Nosotros somos un grupo de gente que en el año 2013, allá por el 2013, se nos ocurrió, después de llegar a este diagnóstico, aquí la democracia funciona mal porque los partidos políticos funcionan mal, vamos a proponer una reforma de los partidos políticos y nos vamos a pasear por la sede de los partidos a explicar que tienen que tener contrapesos internos, congresos a fecha fija, que las listas electorales no se pueden hacer así. Defendíamos el sistema de primarias, aunque luego hemos visto que el sistema de primarias lo manipulan y lo tergiversan, tampoco sirve para nada. Bueno, un órgano de garantías para, digamos, que sea externo, que no esté controlado por el propio partido. En fin, todo muy bonito. La carta a los reyes, que dices tú, ¿no? Bueno, nos paseamos por los partidos, que todo el mundo nos recibió muy amablemente, y siempre digo la cara de susto que se les ponía. Es que era como decirles, mira, esto, nosotros éramos súper inocentes, esto es lo que hay que hacer para que el partido funcione bien. Claro, que es lo que veía el líder del partido de turno. Joder, esto es que me quitan a mí el mando en Todo el plaza, poder. ¿no? Que aquí Me viene quitan uno el que me poder. dice que esto tiene que ser más democrático. Bueno, la gente estaba horrorizada. No quieren cambiarlo, básicamente.
Elisa, tengo una pregunta de José María González, que es uno de nuestros oyentes ahora mismo, aunque está ahí escondido y no sale y no pone la cámara y todo eso, que pregunta si eres partidaria de que la sociedad civil se organice como una plataforma o de algún tipo de plataforma desde la que se presenten candidatos independientes que integren listas electorales de diferentes partidos. Si eso sería una alternativa real a las listas abiertas y no bloqueadas. A ver, yo lo encuentro muy complicado. Esto también nos lo dicen muchas veces y como idea es bonita, ¿no? Y la verdad es que, ¿por qué no? Pero visto lo visto. O sea, yo he visto, por eso he visto muy de cerca esto, sobre todo Ciudadanos como nuevo partido. El problema, por ejemplo, de la implantación territorial es tremenda. O sea, realmente es que los viejos partidos son unas máquinas poderosísimas, con una implantación territorial tremenda con mucha gente a la que colocan, porque hay que decirlo así, ¿no? Al final son agencias de colocación muy potentes. A mí me parece dificilísimo competir con eso, ¿no? Lo hemos pensado, algunas veces nos decían, ¿por qué no proponéis una lista? Lo veo muy complicado. A lo mejor en una gran ciudad con una proporcionalidad muy alta, como pues en Madrid o Barcelona, pues a lo mejor pueden meter algún candidato. En un sitio pequeño me parece imposible, ¿no? Ya digo, como idea no me parece mal, desde luego los partidos siempre que montas algo de la sociedad civil en una plataforma, lo único que les importa es si vas a presentarte o vas a presentar una candidatura. Todo lo demás les da igual. Claro. Lo Pero sí me certifico de primera parece mano también. complicado. Es otra de las cosas que compartimos aquí. Eso ha sido lo segundo que todo el mundo intenta saber aquí cuando montamos una asociación. Sí, es lo único que les importa. Te iba a decir también otra cosa. Intenté escribir un artículo que no sé qué he hecho con él, en el que decía que el centrismo es el equipo del árbitro. Que lo que le interesa no es si Eso gana está muy derecha o bien dicho, izquierda. sí. Es el equipo que las normas se cumplan, que haya equilibrio, que aquí no se abuse. Y creo que es un poquito lo que estáis defendiendo desde el punto de vista, que dice cada uno con sus preferencias, luego los detalles, etcétera, pero es un poco lo que estáis defendiendo desde la fundación, ¿no? Es decir, que las normas están para Sí. cumplirlas y que si no se cae la casa. Exacto. Y me gusta esa idea. Si tienes el artículo, mándamelo, porque me gusta citar a la gente, ¿no? No decir de repente vas a ver en un artículo mío esto. Es Lo verdad, tiene es el la partido taxa, del no sé si va a árbitro. sacarlo ahora o cuándo. No, pero es verdad lo que dices y de hecho nosotros solemos decir que nosotros estamos en la prepolítica, porque es un poco lo que hay antes de la política, que son las reglas del juego, como dices Exacto. tú. Esto cómo va a funcionar. Y después entrarán unos, entrarán otros, entrarán los de derecha, los de izquierda, no sé qué, pero nosotros lo que queremos es que quien entre a ganar el partido lo haga siempre respetando esas reglas del juego, ¿no? Y sobre todo una cosa fundamental, porque esas reglas te valen cuando ganas y cuando pierdes, ¿no? Que es una cosa que yo creo que nuestros políticos nunca entienden. Es decir, mira, es que tú vas a estar aquí, esperemos, porque en eso consiste la esencia de la democracia, es la alternancia, ¿no? Vas a estar aquí una temporada y ahora a lo mejor te vienen muy bien estas reglas que estás amañando, ¿no? Que quieres comprar al árbitro, esto me favorece a mí, pero es que cuando estés en la oposición te van a venir muy mal. Entonces, yo no consigo, claro, comprendo que los partidos son muy cortoplacistas, ¿no? Pero vamos a ver, que es que las reglas son para cuando ganas y cuando pierdes, para protegerte cuando pierdes también están ahí, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que hay que ir machacando e insistiendo mucho, porque sí que creo que hay un amplio espacio, no digo amplísimo, no digo una mayoría, pero sí que creo que hay un espacio de centro importante que está bastante de acuerdo con esto, ¿no? Y desgraciadamente, pues por lo que hemos visto de los partidos, pues no ha sido capaz de articularlo a través de una, como hubiera sido lo deseable, y era lo que muchos pensamos, a través de una formación política, porque en el fondo eso era un poco la idea de Ciudadanos, por lo menos al principio, ¿no? Articular esto como una opción política y poner esto de manifiesto de que respetar el Estado de Derecho, las instituciones, despolitización, separación de poderes. Bueno, y luego ya veremos qué política económica o qué política educativa o qué política social, pero vamos primero a lo básico, ¿no? Eso es. Bueno, esto como sabéis no ha podido ser y bueno, pues seguimos jugando con las instituciones y las reglas del juego, además cada vez más, ¿eh? Yo, de hecho, justo antes de entrar con vosotros, acabo de mandarle un artículo al Mundo, porque aunque ya no estoy en el Consejo Editorial, porque no existe, me piden colaboraciones y estaban muy preocupados por, no sé si lo habéis seguido, la orden de hoy del tema de la Comisión para luchar contra la desinformación, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues tú lees la orden, yo me leo la orden, no me gusta, no entiendo mucho, no es muy clara, pero claro, el problema no es tanto la orden, el problema es un poco
que tienes la sensación de que es un paso más en algo que estamos viviendo después del ataque a la separación de poderes, después de la prórroga esta, como digo yo, prácticamente vitalicia. Después de, bueno, otro tema también, cómo se están haciendo concesiones a los partidos nacionalistas o separatistas, que ya son las propias reglas del juego. O sea, antes era el dinero, ¿no? Te doy dinero, te doy el AVE, tal. Ahora son las propias reglas del juego. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿no? Te dejo que blindes el catalán como lengua vehicular. Es que esto ya son las reglas del juego. Es que eso no se puede hacer, porque tenemos una lengua oficial que es el castellano, tenemos unas reglas que están en la Constitución, está la ley, estamos ya repartiéndonos eso, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece una deriva muy peligrosa. Entonces, claro, tú ves esta orden que te digo y yo digo, es que a mí ya me saltan todas las alarmas, porque aunque a lo mejor esto sea para las fake news, para los borrus, como dicen ellos, o para... Pero ella dice, pero bueno, es que yo ya tengo desconfianza. Es que es arbitrario, estás dando una autorización a un ente administrativo para dictar lo que es verdad y lo que no. Sí, y sobre todo, no tienes confianza en que lo vayan a usar bien, porque, claro, insisto, si tuvieses, imagínate que todo esto que hemos vivido fuese al revés, ¿no? Oye, no solo no hay ataque a la separación de poderes, sino que se decide reformar la ley para el contrario, para garantizar la independencia. O no nombras a tu ministro de Justicia Fiscal General del Estado, buscas a una persona independiente que no tenga contacto con un partido. En ese momento sale la orden y uno dice, bueno, porque te fías, ¿no? Estás, digamos, trabajando en la dirección. Ahora mismo sale la orden y a mí, ya todo el mundo empieza a sonarte las alarmas diciendo, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, eso es un poco lo que digo con que más allá del papel están los valores, están los principios que tú tienes. Y eso no se ve, y la verdad es que no se está viendo. No solo ahora, yo siempre intento ser justa porque parece, yo creo que ahora se ha acelerado y se ha visibilizado mucho más. Lo que antes se hacía entre bambalinas y entre pasillos, ahora se hace a la luz del día y se dice, ¿no? Pero es verdad que el deterioro viene antes. Pero quiero decir que todo eso hace que tú al final digas, oye, yo no sé si esta gente cree en las reglas del juego, o más bien parece que cree en esto tan famoso del fin justifica los medios. Yo quiero ganar este partido, si tengo que comprar al árbitro, lo compro, y si me tengo que llevar por delante, pues yo qué sé, lo que sea, pues me lo llevo, ¿no? Y yo estoy un poco ahí, ¿no? Y creo que muchos ciudadanos están preocupados porque piensan que esto está funcionando así, ¿no? No digo que antes no fuera así, porque tampoco, insisto, me gusta ser justa, ¿no? Que parece que es que ha sido todo desde ahora. No, había mucho de esto antes, pero yo creo que era más disimulado. Y siempre pongo el ejemplo del órgano de gobierno de los jueces. Vale, sabíamos que eran cambalaches, se los repartían y tal, pero era como más discreto. Pero es que ahora no, ahora es con luz y taquígrafos. Es decir, ahora nos vamos a reunir, nos vamos a cambiarnos los cromos, pero bueno, se ha perdido un poco la vergüenza, ¿no? O el decoro, no sé cómo decirlo. Sí, Elisa, yo quería abundar en eso. Yo creo que a todos los que estamos escuchándote esta tarde nos preocupa sobre todo lo que pretendan y se haga y todo eso, lo que están tratando de hacer o lo que están haciendo con el derecho, con la justicia, con la Constitución, intentando buscar atajos para acercárselos a su forma de hacer y a su forma de pensar, de manera que dices, pero leche, ¿y la justicia nos protege, nos sigue protegiendo la justicia, nos sigue protegiendo el derecho o lo están cambiando de tal forma que olvídate, porque van a hacer lo que les dé la puñetera gana y lo van a hacer además a la sombra de un estado de alarma que no conlleva control, como si fueran unos trileros y nos estuvieran haciendo trampas. Sí, bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera, la pregunta de las normas. Yo creo que efectivamente se hace una cosa que también se hacía antes, pero insisto, es que ahora se hace de forma más descarada, que es, bueno, yo tengo interés en sacar algo y aunque sepa o me digan o me avisen de que esto es inconstitucional, de que el Consejo de Estado va a decir que no, o incluso me lo salto, como en el tema del Consejo General del Poder Judicial, no paso por el trámite del Consejo de Estado porque me va a decir que esto no lo puedo hacer, ¿no? Entonces me salto. O sea, estoy forzando las cosas para hacer lo que yo quiero, contando con que el día que esto llegue al Tribunal Constitucional todos calvos, porque bueno, a lo mejor dentro de 3, 4 o 5 años te dicen que no se podía hacer, pero yo ya lo he hecho y tal.
contando también con esas vericuetos y esas triquiñuelas que efectivamente ya empezaron en la anterior legislatura, pero ahora ya es muy, muy llamativo, donde dice, no, en vez de hacer un anteproyecto de ley, bueno, el anteproyecto de ley es que sale del gobierno y tiene que pasar por una serie de trámites y tiene que, en su caso, necesita una serie de informes y de dictámenes. Por tanto, digamos, tiene unas garantías el procedimiento. No, pues lo paso como una propuesta que sale de Podemos y del Partido Socialista y que no sale del gobierno. ¿Por qué? Porque no quiero respetar el procedimiento que exige unos controles y unas garantías. Entonces, estas triquiñuelas y estos trucos llevan a eso. Es decir, estoy elaborando normas haciendo trampas, ¿no? Consciente de que pueden tener problemas de inconstitucionalidad, pero que cuando me le digan, a mí ya me da igual, o saltándome trámites o garantías que me dirían antes de llegar al Congreso, oiga, usted no puede hacer esto, ¿no? Y que, claro, es un poco fuerte porque dicen, hombre, usted lleva una norma al Congreso que le están diciendo que está mal, ¿no? Que no se puede hacer. Aunque es cierto, insisto, porque este deterioro viene de tiempo, que ya se ha hecho alguna vez, pero por lo menos tienes el coste de imagen de llegar a una norma que te está diciendo el Consejo de Estado, esto no se puede hacer, ¿no? Eso yo creo que está pasando. Luego, el tema de la justicia, pues claro, la justicia es la última trinchera del Estado de Derecho, nos gusta decirlo así, ¿no? Es decir, al final, quien defiende nuestros derechos y nuestras libertades son los jueces, es así. Por tanto, a mí tampoco me parece, casualidad que los ataques vayan en esa dirección. Hemos tenido el caso clarísimo de Cataluña, donde al final se ha parado básicamente por los jueces, ¿no? Digamos, no había nadie más, porque prácticamente la única reacción fue la del Poder Judicial y al final la famosa sentencia del proceso y más sentencias que hay. Esto es lo que supone ser la última trinchera del Estado de Derecho. Es un caso muy claro porque las otras medidas que se podían haber adoptado básicamente por el Gobierno central, más allá de la adopción del 155, la verdad es que no se pusieron en práctica, ¿no? Y entonces al final te encuentras con que, bueno, pues al juzgado. Son la última trinchera del Estado de Derecho. Y no es casualidad que vayan a por ellos, porque de alguna forma, si tú neutralizas a los jueces, sobre todo a los jueces de los tribunales superiores, eso también hay que explicarlo porque la gente no entiende. Es que los políticos quieren nombrar a los jueces. No, quieren nombrar a los que nombran a los jueces de los tribunales superiores. Es decir, de forma indirecta quieren influir en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, presidente de la Audiencia Nacional, digamos, en los cargos más importantes de la judicatura. No van a poder influir por ahora en los jueces de base, los jueces de instrucción, los jueces de primera instancia, los jueces de familia, eso no van a poder influir, pero como si tocas a la cúpula del Poder Judicial, digamos, en vía de recurso, y luego una cosa muy importante, si son aforados, que ya sabéis que tenemos aforados a prácticamente todo el mundo, sí que van a tener ese acceso o ese, digamos, facilidad con respecto a los tribunales superiores. Por tanto, no es el político nombra al juez, es el político nombra a quien nombra a los jueces más importantes y esos jueces van a supervisar o controlar la actuación de todos los jueces. Por tanto, sí que es una influencia muy clara en la justicia, sobre todo en lo que a ellos les interesa, porque también siempre digo, en el tema civil no les interesa, bueno, les interesa, salvo algún tema bancario que hemos visto, les interesa el tema penal, que es donde ellos quieren tener controlado el tema penal, y les interesa algo que se conoce menos, que es el tema contencioso administrativo, que es básicamente el control de las actuaciones del gobierno y de la administración. Eso sí les interesa. Entonces ahí es donde quieren tener gente, digamos, que puedan tocar, vamos a decirlo así. En el resto, pues probablemente no. ¿Por qué? Porque al final los jueces, como digo, son el último contrapeso del poder, ¿no? El último control. Si tú consigues que ese control tampoco funcione, bueno, pues ya haces lo que quieres, ¿no? Eso es básicamente además la idea de cualquier autocracia, que es yo hago lo que quiero y los jueces no me van a controlar a mí. O sea, pero claro, Elisa, si esos jueces que deberían ser el contrapeso del poder, hay alguno que introduce un párrafo en una sentencia determinada sobre la cual se construye una moción de censura que luego los otros jueces que estaban con él denigran, dices, pero entonces, ¿en qué manos estamos? Bueno, pero yo ese caso que lo conozco bien, te voy a decir una cosa que creo que es importante. Ahí el tema es que toda la instrucción, y eso es muy importante, la instrucción sí se lleva a cabo por jueces de base. Es decir, que cuando eso llega,
toda, digamos, la parte probatoria, vamos a decirlo así, toda la parte de instrucción ya está hecha. Entonces no tiene tampoco tanta relevancia como decir es que eso va a cambiar. No, eso al final es verdad que políticamente tiene una utilización y se utiliza, pero digamos, sí, bueno, pero a mí también me interesa aclarar esto. Lo que estaba muy claro es que la trama Gürtel era una trama de corrupción del Partido Popular. Eso era así y eso estaba acreditado en la instrucción. Que tú pongas una frase que si te has beneficiado o no y que eso se utilice, eso de verdad que no, lo digo de verdad, eso no es tan relevante porque lo relevante era la investigación que se había hecho pero se y esa utiliza investigación era independiente. contra una persona que era el presidente del gobierno y no contra el partido en la época en la que eso se hubiera podido Bueno, producir. yo esto me lo conozco muy bien, y tiene mucho que ver con la financiación irregular de los partidos. Si quieres pasamos un poco a eso porque es interesante. ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Cómo se financian los partidos políticos? Pues ese era otro agujero negro, donde, digamos, se funcionaba de una forma muy laxa, como luego se ha visto, y básicamente se daba, digamos, financiación a los partidos a cambio de contrataciones públicas, gobiernos, autonomías, tal. Bueno, el caso del 3% de Cataluña es el más escandaloso, pero obviamente no era el único y se han financiado así muchos partidos, ¿no? Esto se ha intentado ir controlando, pero la realidad era esa. Y luego otra cosa que también conozco muy bien y tiene que ver con ese funcionamiento interno de los partidos que hemos hablado antes es ¿y cómo se hacía eso dentro de los partidos? Pues se hacía de una forma que se llama la teoría del fusible, que es allí nadie tiene que saber lo que está pasando, aunque se sepa, vamos a entenderlo, salvo el tesorero. ¿Por qué? Porque si pasa algo, tenemos que poder decir que, digamos, los principales responsables, los líderes, el comité ejecutivo, o sea, no sabía nada. Y esto se montaba así, es decir, es que... se monta con Podemos ahora mismo. Y se monta, es decir, que la idea es, evidentemente, y eso yo creo que hay que tenerlo claro, a mí me parece imposible que en un partido político no se sepa de dónde sale el dinero. Y si no lo sabes o no lo quieres saber, es responsabilidad tuya. Es decir, a mí no me puedes decir, es que yo no sabía nada. Hombre, pues será responsabilidad tuya saber de dónde salía el dinero. ¿Vale? Pero como está montado es básicamente para que si vienen mal dadas, tú puedas decir, hombre, yo no sabía nada, yo no he firmado nada, el tesorero era el único responsable. Sí, claro. Esa era la idea, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la financiación irregular, que ha sido y sigue siendo un auténtico cáncer de la democracia española, es que además tiene una derivada que es muy importante, que es el clientelismo en las administraciones públicas, porque claro, tú das dinero al partido de forma irregular porque te van a dar contratos en alguna administración gobernada por ese partido, ¿no? Claro, esos contratos se los van a dar a ti porque has dado dinero al partido y no a lo mejor al que ha hecho la mejor oferta o la que ha hecho la mejor oferta económica. Entonces eso directamente está, digamos, metiendo la mano en el bolsillo del contribuyente. O sea, tú estás dando obra pública, sobre todo obra pública, para lo que se daba, o grandes contratos a gente que no lo merece porque a su vez se está portando bien con el partido a través de una financiación irregular. Entonces es un problema gordo. No sé ahora mismo hasta qué punto está atajado o no está atajado. Es verdad que se han introducido reformas, medidas, el Tribunal de Cuentas está más encima, pero eso era un problema muy gordo. Entonces, por eso te digo que al final, que había corrupción en el Partido Popular, una corrupción muy grande, esto no había ninguna duda. Que la sentencia pusiera o no el párrafo, yo creo que no era tan relevante en el sentido de que estaba muy acreditada esa corrupción. Que eso se usara para la moción de censura se podía haber usado sin el párrafo. Eso es lo que te quiero decir. Se podía haber usado sin el párrafo. Eso no era lo relevante. Lo relevante es que tú habías acreditado a través de una investigación muy larga que había esa trama, porque era una trama de corrupción, porque claro, yo me acuerdo que al principio decían, no que el presidente del gobierno estuviera implicado. Pero es que el presidente del gobierno no lo vas a poder nunca, por eso digo, el sistema no pero permite... era lo que ponía ese párrafo en el que se apoyó Pedro Sánchez para presentar la moción de censura. Insisto siempre en una cosa que más me parece importante, es las responsabilidades políticas no son las responsabilidades judiciales, van mucho más allá de las responsabilidades judiciales. Entonces, el que yo no me puedan demostrar, no me puedan probar, o no se sepa si yo tenía una participación directa o no en alguna trama de corrupción, no quiere decir que no haya una responsabilidad política. Y en el Parlamento, en una moción de censura, lo que se debate es una responsabilidad política. Entonces, por eso digo, la sentencia dice A, dice B, dice C. Al final, esto es un tema de responsabilidades políticas. Que a mí, te quiero aclarar un poco eso, porque no es que me gustase o no me gustase la moción de censura, sí que veía que había una responsabilidad política clara en el PP. Clara, política. Luego la judicial es la judicial. Son dos responsabilidades distintas, ¿no? Es que aquí también otra cosa de nuestro partido político es que
Si no me demuestran que hay responsabilidad judicial, no respondo políticamente. Hombre, no. Hay una responsabilidad política que va mucho más allá de la responsabilidad, no digo ya judicial, digo de la penal, ¿no? Que es decir, bueno, yo creo que esa es una asignatura también pendiente en el sentido de que no se asumen responsabilidades políticas, claro. ¿Por qué, Elisa, las responsabilidades políticas se predican siempre hacia el De los PP, contrarios, no, eso tal y por cual, supuesto. y no se predican igual hacia otros partidos? A ver, las responsabilidades políticas se predican siempre el partido contrario. Pero esto también te digo, esto pasa también en otros países, esto no. Pero yo creo que es un No poco sé si me consuela mucho. No, quiero decir, es muy La normal naturaleza que la humana no responsabilidad la política se respalda. exija al de enfrente y no la veas en ti. Y siempre dices, hombre, pero no va usted a comparar el caso de corrupción, te digo un caso muy claro, no me va usted a comparar la Gürtel con los seres. Y entonces te dirán los del PP, han robado mucho más dinero los seres, y te dirán los del PSOE, uy, pero la Gürtel era una trama extendida, que me da igual. Es decir, que siempre hay un argumento para que la responsabilidad del contrario sea menor que la tuya. Yo creo que lo importante para el ciudadano, o como decía Miguel, para el árbitro del centro, es decir, oiga, yo no quiero que haya corrupción ni de los ERE, ni de la Gürtel, ni de la contratación pública, porque esto, de nuevo, son las reglas del juego. Entonces, a mí no me vale que es que yo robe más o robe menos, o robe antes o robe después. Es que esto no puede ser, ¿no? Y eso es un poco la responsabilidad del elector o del ciudadano, que no se deje vender. Es que los míos no son nunca corruptos o son menos corruptos, ¿no? Mira, los tuyos A mí son corruptos o los de enfrente. me parece ejemplar tu enfoque, y ojalá ese fuera el que cundiera Hombre, en los partidos esa es la y idea de en la la Carta a los Reyes, judicatura. ¿no? Del ciudadano responsable que es capaz de castigar a su partido o a su partido de sus preferencias por un escándalo de corrupción. El que está muerto con su partido, robe, mata, pues hombre, ese pues, evidentemente es corresponsable, ¿no? En esa medida, porque no va a darle el mensaje al partido de que eso le va a costar votos, que es lo único que les importa, claro. Si no les va a costar votos, pues ancha cartilla. ¿Me dejas pedirte una opinión personal sobre el hecho de que la fiscal general del Estado sea la exministra de Justicia y pareja de un juez expulsado de la judicatura? A ver, yo lo de la pareja no lo sé, esto lo que sí sé es lo de la... No, que decir, a ver, hay una cosa con las parejas, que las parejas no son informales, vamos a decirlo así. Entonces, bueno. No, pero esto es interesante porque yo lo he pensado muchas veces. Lo que se puede decir de un cónyuge, incluso en términos jurídicos, es más difícil decirlo de una pareja. Es verdad que dices análoga relación de convivencia afectividad, pero es más difícil. Y esto no es una tontería, porque permite que los conflictos de intereses sean más evanescentes, porque si es el cónyuge no hay nada más que decir, pero claro, esto no sabemos. Pero bueno, quitando eso, lo que sí está claro es que la anterior ministra de Justicia del Gobierno. Entonces, claro, por eso decía, es una desconfianza tal en una fiscalía, que tú nombres anterior ministra de Justicia como fiscal general, que a partir de ahí toda la fiscalía y todo lo que haga está bajo sospecha. Entonces, claro, yo supongo que es que te da igual cuando lo haces, ¿no? Y que en el fondo estás, bueno, como él dijo, el presidente del gobierno dijo, bueno, ¿y quién manda la fiscalía, no? ¿O quién nombra la fiscalía? Si es que en el fondo, claro, es decir, que le parece normal porque él cree, y probablemente lo cree de verdad, que es que es posible en una democracia que el presidente del gobierno le dé instrucciones a la fiscalía. Y claro, es que no es así, básicamente. No debería, al menos. Es que no es. O sea, no debería, es que no es así. No, es muy interesante, eso sí me lo sé también. Vamos a ver, una cosa es el nombramiento y otra cosa es el funcionamiento de la fiscalía. En España la fiscalía tiene que actuar con criterio de legalidad, es decir, se persigue lo que sea delito, de acuerdo con las leyes, y no se persigue lo que no sea delito. No actúa con un criterio de oportunidad, como ocurre esto es interesante, en otros países donde al fiscal se le elige, ¿vale? Como en Estados Unidos. Se le elige y por tanto es un político más. Y por tanto, digamos, puede actuar con ese criterio de oportunidad. Este sí, a este no, esto me interesan más los disturbios raciales o me interesan más lo que sea, ¿no? Aquí no, aquí hay unas normas, hay unas leyes, hay unos delitos y esto es lo que tiene que perseguir el fiscal general, y me da igual si es el partido del gobierno, o sea, el que los comete, del partido de coalición, del partido de la oposición. Entonces, claro, eso es lo que no se entiende. Y probablemente, como digo, cuando el presidente del gobierno dice eso, piensa, no, yo nombro al fiscal general como si fuera mi ministro de Justicia. Es que no es como el ministro de Justicia, es que no tiene nada que ver, es una institución totalmente distinta. Entonces,
eso es un poco también las cosas que a veces nos sorprenden, ¿no? A veces decimos, pero bueno, no es intercambiable un puesto de ministro, que evidentemente ministro del gobierno, el nombre del presidente del gobierno, faltaría más, y tal, con el de fiscal general, que es una institución de nuevo que tiene que servir para lo que tiene que servir, que es defensa de la legalidad, perseguir los delitos que se cometan. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Y bueno, pues estamos como estamos. Manifiestamente, efectivamente es así. Elisa, tú eres abogada del Estado. Yo he trabajado con abogados del Estado en el tiempo que he estado en la administración pública y ha habido casos en los que he pensado si el gobierno, por sus intereses de ese momento, no había arrastrado literalmente a la abogacía del Estado a hacer cosas o a defender cosas que no estaban en el espíritu ni en la voluntad de la abogacía del Estado. ¿Tú crees que ha sido así? Bueno, yo no sé qué casos concretos. O sea, yo sé que la tensión siempre en la abogacía del Estado siempre está. Seguro que sabes. No, Pero, bueno, sí, a ver, corregirme, pero sé de son... las dos direcciones, ¿eh? O sea, porque tengo la suficientemente antigüedad para haber visto las dos direcciones. O sea, que no pienso solo en el último periodo porque he visto de todo. Pero por no No, yo liarnos un creo que segundo, es que son cosas radicalmente distintas. Una cosa es la fiscalía, otra cosa es abogacía del a Estado. O eso sea, voy. una cosa es autónoma y otra Lo cosa sé, lo no. sé, lo sé, lo Esto sé. es lo que Ya, intentaba pero no todos los que explicar, nos que, escuchan. No, claro, a ver, por eso he hecho la pregunta después de hablar del tema de la Fiscalía sí, General del sí, Estado, porque es un luego tema... tú has visto casos, lo has visto tú, Elisa, en el que la abogacía del Estado defendía una cuestión y de repente se le hacía defender otra. Sí, sí, no, y conozco bien al protagonista. Era rebelión, No, no era rebelión, pero era... lo que me Perfecto. refiero es una cosa, a ver, y esta es una cuestión que puedes imaginar muy debatida entre nosotros. Primero, la abogacía del Estado no es la Fiscalía General, ¿vale? Esto está claro. Pero tampoco es la abogacía del gobierno, y este es un poco el punto, y esto no es tan fácil, porque eres un abogado de parte, y todos sabemos lo que es ser un abogado de parte, es decir, tú tienes que defender a tu cliente, y tu cliente es la administración del Estado, ¿vale? Pero ¿quién dirige la administración del Estado? La administración del Estado la dirige el gobierno de turno. Entonces, por eso digo que hay siempre ese equilibrio difícil entre decir, yo soy un abogado de parte, ¿vale? Yo tengo que defender a mi cliente y mi cliente es la administración, pero hasta qué punto la administración y el gobierno son no lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay casos donde gobierno y administración claramente van de la mano, que es básicamente cuando el gobierno actúa como debe actuar, y hay De casos acuerdo a la donde tú ley. tienes la sensación de que estás pensando en el partido, no en el gobierno de España, sino en el partido político de turno. Y me da igual que sea el PP que el PSOE, porque de verdad que las he visto de los dos. Entonces, claro, Sí. esto ya no es lo mismo, porque yo al gobierno que dirige la administración, oye, puede tener una postura, puede tal, le tengo que apoyar, le tengo que ayudar, pero claro, al partido le tengo que apoyar, le tengo que ayudar al partido. Esto ya es más, A eso me refería, más, Elisa. más, más de tal. Entonces, te puedes imaginar la cantidad de debates, de no debates y de tal. Esto yo creo que es un tema insoluble, depende muchísimo de las Claro. personas que en cada momento estén en las instituciones y depende también de una cosa que es un poco más complicada, que es de la propia estructura de la Abogacía General del Estado. Claro. Entonces, Los incentivos, como decías tú antes. de los incentivos, efectivamente. Entonces, hemos tenido de todo. Necesitas básicamente un abogado general del Estado que sea capaz, por así decirlo, de defender a sus subordinados cuando claramente hay una postura muy clara desde el punto de vista del derecho, de esto no se puede, esto no se debe, o tal, de cara a sus jefes políticos. Esta es un poco la esencia de la cuestión. Porque estas tensiones se van a producir y se producen, porque lo que tenemos que ver es que el jefe político es el que normalmente no distingue su partido del gobierno. Esto no lo hacen, ¿no? Entonces, lo que es bueno para el partido es bueno para el gobierno, bueno para la administración, es bueno para España. Bueno, no, oiga, vamos a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un caso clarísimo, porque me parece muy interesante, es el caso de la Kitchen que se está investigando ahora, ¿no? O sea, tú pones a unos policías al servicio de un problema del Partido Popular. Claramente, ¿no? Que era el tema de Bárcenas, de si el pendrive, que si no sé qué y tal. ¿Esto qué tiene que ver con el gobierno? ¿Qué tiene que ver con el Ministerio del Interior? ¿Qué tiene que ver con la administración? No tiene nada que ver. Entonces, afortunadamente, en ese caso,
que yo sepa, no ha habido ninguna abogacía del Estado, ningún abogado del Estado, pero ese es el típico problema. Es decir, vamos a ver, esto es una cosa que le interesa al partido, pero que no le interesa al ministerio, no le interesa a la administración, no tiene nada que ver con el gobierno, aunque el gobierno sea el PP. Ese es el tipo de conflictos que se te pueden dar, ¿no? E insisto, esto te puedes imaginar los debates, las reflexiones que da lugar dentro de la propia abogacía del Estado. No está solucionado claramente, va a haber siempre problemas, tensiones, y ojalá que algún día no hubiese problema porque realmente el gobierno tuviese claro esa diferencia entre partido y gobierno, ¿no? Que es la clave, porque realmente nadie duda que el gobierno tiene que dar directrices pero claro, el gobierno es el gobierno de todos, no es el gobierno, no es sinónimo del partido, ¿no? Eso, es otra asignatura pendiente. Eso, Elisa, es como vuestra visión de pedir unos líderes capaces y responsables, casi, ¿no? Bueno, en el fondo unos líderes que teniendo, porque es lógico que tengan intereses partidistas, ¿no? Esto tampoco hay que demonizarlo, pero que tengan claro que cuando llegan al gobierno están para servir un programa, que hay, que es algo más que el interés partidista, ¿no? Que se supone que tú cuando llegas al gobierno es porque has hecho un partido, has hecho un programa, lo has presentado a los electores, los electores han votado y tú estás para desarrollar ese programa y los problemas que pueda tener el partido, los problemas internos del partido. Esto tú no estás para eso, no estás para echar una mano con eso, ¿no? Esto es fácil de decir, no es tan fácil luego de separar, ¿no? Pero esa sería la idea. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que has dicho antes de los incentivos y de las normas. Dices, cuando las estructuras y los incentivos que generan apoyan o permiten un comportamiento, ese comportamiento se produce. Lo que decías antes del comportamiento de los partidos políticos genera un tipo de liderazgo, genera un tipo de líder, genera un comportamiento clientelista, genera lo que genera. Es decir, genera que lo peor de cada casa, es que es claro, así. bueno, no solo eso, es que el caso clásico que se suele contar también del directivo, que cuando lo tienes en una empresa grande es el clásico pachón averso al riesgo, le metes en una startup a la misma persona y está tomando unas decisiones tremendas y está teniendo una creatividad desatada. ¿Por qué? Porque está en un marco diferente. O sea, la importancia del marco es brutal. El tema de los incentivos y del diseño de las instituciones es clave, ¿no? En los partidos podemos tener el mejor ejemplo de todos los incentivos están al revés, o sea, es decir, está hecho todo para que al final llegue a la cúpula del partido, pues probablemente pues el que más ha calentado la silla, el que no ha trabajado nunca fuera del partido, el que empezó por las juventudes, el que, llámalo X, y con él todos sus fieles que nunca le han puesto ninguna pega, ¿no? En la administración, por ejemplo, se incentiva poco el riesgo, se incentiva muy poco la innovación. Tú, Antonio, si has estado, sabes que es más fácil no hacer algo que hacerlo y arriesgarte a que te corten la cabeza. O sea, hay un tipo de incentivos, ¿no? Y con respecto al tema de el político, el jefe político, ahí los incentivos son bastante perversos por todo el sistema de libre designación del final de la carrera profesional del funcionario. Es una designación política. Pues tienes muchos incentivos para estar a bien con tu jefe de turno, ¿no? Que es el que te puede promover a esos puestos, o lo más importante que se nos olvida, te puede cesar. Entonces, los incentivos están más bien en que tú hagas caso. Hombre, también está el prurito profesional, ¿no? Tampoco quiero decir que es que siempre haces lo que te dice el jefe político, no, porque tienes también, quieres hacer las cosas razonablemente bien, ¿no? Pero es que tienes unos incentivos que hacen difícil decir que no, que hacen complicado oponerte sistematamente a lo que te pida el jefe, ¿no? Y eso es problemático, porque si todo el mundo tuviera el puesto asegurado, la gente sería más libre. Eso se puede cambiar. Tienes el caso, por ejemplo, que en España, me acuerdo que hacer un estudio también de la Unión Europea, no, OCDE, bueno, la cuestión se comparaba el grado o el nivel de la administración pública hasta el que llegaba la libre designación. Sí. Abierta y oficialmente. España era el mayor de Europa, pero es que encima está la parte en la que no es oficial, pero se sigue haciendo, que es en la que hay, no es designación, pero casi. Totalmente. Puestos de confianza, las entrevistas personales. Yo tengo unas tablas muy chulas que hablan de eso, ¿no? De la penetración de la política en la administración, y estamos a nivel de Turquía. Espera, ¿cuál era el otro? No, es así. No, Chipre y no sé qué. O sea, no es normal que cuando haya un cambio de gobierno cambie tantos niveles de la administración. Porque se supone que tienes que cambiar el primer nivel, claro. Incluso, bueno, pues secretarios de Estado, pero de ahí para abajo, si son eso tiene unas consecuencias brutales. ¿Por qué lo vas a cambiar? Se supone, vamos, algo que sean malos, pero si son malos los cambias no porque haya un cambio de gobierno, sino porque
no lo están haciendo bien. Y no, son Claro. sistemáticamente, con el cambio de gobierno sale un montón de gente y entra otro montón de gente, ¿no? Y eso es un desastre. Esto, si me permitís, Elisa y Miguel, me gustaría animar a José María, a Leticia, a María Jesús, a Sara y a Pascual que enciendan su cámara para que nos veamos, porque aquí Bueno, hay sobre todo si mucha quieren gente, preguntar algo, aparte de nosotros tres, que nos estamos viendo, y Carmen, que está ahí, porque además José María tenía una pregunta que me gustaría que la hiciera él personalmente. Sí. Entonces, niños, encenderus, leche. A ver, es que son muy tímidos, son gente muy retraída de sí misma. Aquí dice, Ve, me mira, niego. ya vienen, ya vienen. ¡Ay, qué bien! La Leticia. Luego seguimos, Elisa, que luego seguimos, que hay más tela que cortar. Vamos a ver si esta gente se anima a dar la cara, porque es bonito vernos, A ¿no? ver, Sara Ya que dice no que está en podemos quedar a pijama. tomar una caña. Don Pascual, ¿cómo estás? Muy bien, lo que pasa es que estoy en la calle, entonces si me pongo la cámara igual me estampo. Por eso. No, no te preocupes. A ver, no conduzcas, no seas como Pachi, tío. O sea, pero además estás en la calle y ni siquiera te puedes sentar en una terraza aquí en Navarra, que está todo cerrado. Hola. Ahora ya se me ve, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues os dejo momentáneamente. Yo sigo escuchando, ¿vale? Venga, de acuerdo. Si eso ya hablo. Oye, José María era el que me había hecho una pregunta. Si no aparece, te la hago yo, Elisa. Sí. Me decía José María González que le gustaría conocer qué análisis haces de la actual crisis institucional en Estados Unidos tras las recientes elecciones presidenciales que todavía no tienen resultado y el papel de la Unión Europea en el escenario internacional que se abre tras el Brexit, los atentados yihadistas y lo que él llama inmigración incontrolada. Preguntaba si vamos hacia una Europa liberal o hacia una Europa populista. Uf, menudas preguntas. Bueno, Ah, que sí. que sí. Por eso quería que te lo hiciera él, joder. A mí esto ya me pilla un poco lejos, ya parezco tertuliana. Yo doy mi José opinión. María, tío. Que no es para Tenías que nada haber- la de ningún experto. No, vamos a ver, lo de Estados Unidos yo creo que es una ilustración muy clara, ¿no? de una crisis institucional, ¿no? Al final hemos vivido estos últimos años clarísimamente con esto que estábamos comentando, ¿no? Con un ataque sistemático a las reglas del juego, que al final, con independencia de que gane uno que otro, yo creo que han producido un deterioro muy claro y que se traduce al final en que resulta que ahora hay un recuento muy complicado donde además se dice que si pucherazo, que si no sé qué. Esto es la desconfianza que se ha extendido un poco por esos ataques básicamente desde la presidencia, ¿no? Desde a las reglas del juego. Es decir, que yo creo que es un buen espejo para mirar dónde nos lleva esta idea de que todo vale, de que el fin justifica los medios, de que podemos atacar las instituciones. Nos lleva a este tipo de escenarios que sinceramente son muy preocupantes. Insisto, gane quien gane, porque tienes una sociedad tremendamente dividida, tremendamente polarizada, totalmente que desconfía totalmente de la otra mitad, porque claro, es que, o sea, hasta el punto eso de que los electores, digamos, republicanos piensan que les pueden estar robando las elecciones y seguramente lo piensan de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen espejo o un buen aviso a navegantes para saber dónde llevan estas derivas, ¿no? Que no llevan a ningún sitio bueno. Y respecto a la Unión Europea, pues hombre, a mí me gustaría pensar que el futuro es brillante, liberal, democrático, pero yo creo que hay unos retos muy importantes. Tenemos ya muchas derivas populistas en países importantes de la Unión Europea. Todavía están a salvo los grandes países, pero bueno, veremos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Hombre, es un reto, desde luego, para la Unión Europea el poder detener o contrarrestar esos populismos. No es fácil. Pero realmente yo creo que ahora, antes decía lo de los jueces como la última trinchera, yo ahora casi pienso que la Unión Europea es la última trinchera también de la democracia liberal representativa. Sin ellos lo íbamos a tener mucho más complicado. Si hay que llegar a la Unión Europea, me parece que ya habremos perdido mucho terreno. Bueno, pero fíjate que por lo menos, volviendo a lo de los jueces, lo único que importó aquí fue que se consiguió que se dijera por, no sé quién fue al final, por alguien de justicia, no sé, no era el comisario, era un alto cargo creo que había allí,
que esto no podía ser, ¿no? Correcto. Bueno, y como además hay unos fondos europeos muy importantes y de alguna forma, interesadamente o no interesadamente, se dijo, hombre, vamos a ver, si usted se dedica a hacer estas cosas, pues no nos gusta para darle el dinero, pues mira. Por tanto, sí que está funcionando esa, es un poco triste, ¿no? Pero parece que nos tenemos que refugiar un poco ahí. Pero está para que condicionado no... a que necesitemos la subvención. Es que esto nos pilla en un año No, de no, es muy vacas triste, gordas y estoy la de hemos acuerdo. probado. No tienen por dónde cogernos. Fijaos en Es muy Polonia. triste y efectivamente, y no solo es triste tener que acudir ahí, sino que el argumento sea si nos cargamos la independencia de la justicia no nos van a dar dinero. Es tristísimo. Pero bueno, por lo menos es algo, ¿no? Tenía un argumento. Elisa, ¿esto tiene remedio? ¿Hay derecho? Pues esta es la pregunta que me hacías al principio. Esto está muy complicado. Hay desde luego una deriva iliberal muy fuerte, pero no hay nada nunca escrito, ¿no? Entonces yo creo que también esa cosa de, bueno, esto será lo que nosotros queramos que sea. Aquí no hay nada escrito. Y esto sigue siendo una democracia. Eso también es importante, ¿no? Porque en el fondo dices, bueno, tal, tiramos la toalla. Bueno, mire usted, aquí hay elecciones por ahora, espero que por mucho tiempo, se puede cambiar a la gente, se puede hacer manifestaciones, se puede hacer manifiestos, se puede ir a los tribunales, Bueno, pues habrá que usar todos esos medios. Quiero decir que no estamos en Bielorrusia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno. Pero, por ejemplo, eso que decías, se puede ir a los tribunales. Efectivamente, conocemos iniciativas de gente que ha querido ir a los tribunales, pues por ejemplo, denunciando la mala gestión del gobierno en el tema de la pandemia, el confinamiento, el tema de las mascarillas, etcétera, etcétera. Pero claro, te encuentras ahí con que la fiscalía dice, no, por Dios, Pero esto Antonio, no yo tiene creo nada que hay ver. una cosa que también me gusta aclarar y me alegro que me hagas estas preguntas. Es que hay que ir a los tribunales bien. Entonces, y esto es una cosa también de nuestro... No sabemos, somos... No, claro, pero quiero decir, es que yo ya te digo que ir a los tribunales penales para denunciar la mala gestión del gobierno es que no hay nada que hacer ni con este fiscal general ni aunque pusieran a uno lo más independiente del mundo. ¿Por qué? Porque no, o sea, este no es el cauce. Entonces lo digo también porque muchas veces la gente, justicia penal. No, hay justicia, hay penal, hay administrativa, hay civil y lo que hay que elegir es el cauce adecuado. Claro, si yo me voy a decir que el presidente del gobierno es un criminal porque ha gestionado horriblemente la pandemia, pues es que me da igual que pongan de fiscal general, es que nadie debe admitir eso, ¿no? Porque claro, ahí requieres el dolo, la mala fe, no. Entonces, yo creo que el tema también es que a veces, pero eso es muy típico también sobre todo de los partidos, ¿no? Nos vamos a los tribunales, entonces te vas al tribunal penal, hombre, vamos a ver, el tribunal penal es la última ratio, se dice así, ¿no? Es el último sitio donde tienes que ir, tienes presunción de inocencia, como debe ser, y tienes unos requisitos muy estrictos. Por tanto, si yo pienso que esta gestión, si la gestión de la pandemia ha sido horrible, que yo lo pienso, pero no se me ocurre llevarla por la vía penal, ¿entiendes? Entonces eso también hay que matizarlo porque la gente dice, no, es que no me han hecho caso, hombre, vamos a ver, ¿cómo ha metido usted la demanda, ¿no? O por dónde la ha metido usted. Eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces se piensa justicia penal. No, hay otros procedimientos y otras fórmulas, ¿no? Digo, porque me lo has puesto muy fácil por el caso, ¿no? Porque muchas veces me dicen la gente, es que claro, digo, hombre, que claro, a ver por dónde has ido, porque si has ido por un sitio que no, pues te van a decir que no, ¿no? A ese problema quería yo ir, y es precisamente el caso, que la gente no sabe, y porque no todo el mundo es abogado por un lado, pero el problema más grave es que no todos los periodistas son abogados. Es que las personas que hacen un poquito... Sí, a eso iba a ir yo a continuación. Dale, Miguel. Es decir, que la gente se orienta gracias a las señales de alarma que son las que da los medios presuntamente informados y sobre todo presuntamente con conocimiento de causa. Y yo no sé si ves alguna relación, y yo desde luego la veo, entre vamos a decir, la decadencia del periodismo, en el sentido de que cada vez tiene menos ingresos, cada vez las redacciones tienen menos expertos, cada vez son más... No sé si llamarlo. Cada vez las cadenas de televisión reciben mayores subvenciones para eso ya ataca trasladar el mensaje del gobierno. Eso lleva a su independencia, que es más grave. Pero yo estoy hablando incluso de la calidad y la capacidad de interpretar lo que pasa, de saber si algo es legal o no, de saber qué consecuencias tiene y de saber si tienen que sonar la alarma o no. Es que no se han escandalizado por esto, es que no lo saben. Es que no lo entienden. Totalmente. Yo, vamos, ese comentario lo hemos hecho muchas veces, no sabes hacer las preguntas, o sea, a mí eso me llama mucho la atención. Correcto.
y no sabes interpretar las respuestas. Entonces, claro, no estás dando un valor añadido, o sea, a mí para que me repitas lo que dice la portavoz o para que repitas lo que dice, yo qué sé, a mí eso no me vale. O me das un valor añadido o esto no sirve, ¿no? Entonces, yo totalmente de acuerdo. Hay un problema de falta de capacidad, ¿no? En los medios tremenda, ¿no? Tienen pues gente precaria, gente que no tiene la formación o que no tiene el tiempo o que está a mil cosas, que a veces o que no le dejan. y me dicen, si es que no tenemos tiempo de prepararnos nada, ¿no? O sea, ya no es un problema de falta de formación, sino falta de tiempo. Entonces, eso es así, o sea, los medios no están preparados, y menos en una situación tan complicada, con tanta, bueno, pues con tanta información compleja, ¿no? Que hay que tratar, no están preparados. Y como bien dices, ellos son los el que te hace de interlocutor con la población, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Pues complicado, porque efectivamente la precariedad, la falta de medios, la dependencia económica, pues no ayudan nada. Nosotros, en la medida de lo posible, intentamos, y no solo nosotros, otras organizaciones, hacer un poco también de pedagogía con los medios. De hecho, justo antes de entrar con vosotros, me habían llamado ahora por el tema de la orden esta que os he comentado de la desinformación, y me han llamado de un medio porque saben que razonablemente, si podemos y tal, pues les intentamos atender. ¿Por qué? Porque la ventaja es que por lo menos mañana, cuando cuente lo que tenga que contar, pues lo va a contar un poquito mejor, ¿no? Esa es un poco la idea, pero evidentemente ahí hay un problema muy importante, ¿no? Bueno, ese es un medio que hizo su trabajo, se intentó informar, pero ¿cuántos están hablando del tema o no hablando del tema porque no se han informado? Sí, o te informan mal, ¿no? Porque no lo han entendido bien o han cogido el rábano por las hojas. A mí, que de vez en cuando oigo las comparecencias, me llama siempre mucho la atención las cosas que yo preguntaría. Evidentemente, yo soy experta, soy jurista, pero es que ni de cerca, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de normas jurídicas, ¿no? Entonces, nunca Elisa, son las preguntas. Entonces, bueno, es imposible, entonces así, ¿no? No vamos a aprender. Pero tú que eres jurista y yo que soy periodista, oigo las ruedas de prensa y digo, pero ¿y por qué no preguntan esto? A mí me pasa igual que a ti, pero ¿por qué no preguntas esto? Si esto que estás preguntando no es relevante, da igual. Es que... Pues no, pues porque a lo mejor no hay que meter el dedo en el ojo, porque en la redacción el redactor jefe le ha dicho que vaya, o simplemente porque no se quieren meter. No sabe. Algunos medios es evidente que es por eso, ¿no? Porque también ves, pero luego medios muy, digamos, claramente que no tienen ese problema, tampoco lo hacen. Luego, no lo hacen. Cuando se está contratando, llaman los reporteros, por llamarlos algo, a los precios por palabra, que es lo que se están pagando, no tienen ni tiempo ni ganas de consultar a expertos y no tienen conocimientos ellos mismos para hacer una evaluación. No saben quiénes son los expertos, que esa es otra. O sea, es que tú tienes que saber a quién puedes preguntar, si ni siquiera sabes a quién puedes preguntar. Efectivamente. Los periodistas no podemos saber todo, pero debemos saber a quién preguntar y quién nos puede informar. Y una vez que estamos en ello, oye, preguntar, interesarte, pero los periodistas van a las ruedas de prensa del Congreso a que les den la nota de prensa y cascarla tal cual. Totalmente, eso no tiene ningún valor añadido, ¿no? Porque dices, bueno, yo para leer la nota de prensa ya me la leo yo directamente. Ahí solo se puede combatir con otras notas de prensa. Y eso es un trabajo que para una entidad de sociedad civil es un trabajazo enorme, andar puntualizando cada decisión. Claro, pero ese es el tema, Miguel. Nosotros lo que hacemos, vamos, no sé si os sirve también, a medida que soy sociedad civil, es, como he dicho antes, es intentar hacer pedagogía. Entonces, pues nosotros una vez al día colgamos un artículo en la web. Hombre, mañana no va a estar el artículo de la orden ministerial, entonces porque estoy aquí hablando con vosotros, pero en 2 o 3 días va a haber un artículo explicando en qué consiste. Bueno, pues el que quiera sabe que ahí se puede enterar. Pues lo que podemos hacer, ¿no? No vamos a estar continuamente rebatiendo, pero sí intentando dar una información un poco más rigurosa, un poco más de calidad, para que el que quiera, pues allí la tenga. Eso incluye a los periodistas, ¿eh? O sea, que... Claro. Elisa, ¿hablamos de la ley CELA desde el punto de vista del derecho? Bueno, yo la ley CELA desde el punto de vista del derecho no me la he estudiado, ¿eh? Lo que sí, una cosa que es muy evidente, aquí hacemos leyes de educación de parte, es decir, que las cambiamos cada vez que cambia el gobierno, como cambiamos a los cargos directivos, y eso es un absoluto desastre, con independencia de lo que ponga dentro la ley, ¿no? Que ya eso es otro tema.
porque eso quiere decir que no hay digamos, un consenso razonable sobre el tipo de educación que queremos, y la educación es una cosa a medio o largo plazo, no es una cosa que se va a ver mañana, ¿no? Entonces estamos continuamente cambiando asignaturas, cambiando procedimientos, cambiando que se aprueban con uno, con dos. Esto es un desastre, esto lo dice cualquiera, vamos, tendréis también amigos profesores que a ellos ya les da igual lo que ponga la ley, lo que quieren es que ponga algo y que siempre se mantenga eso, ¿no? Porque si no el ir y venir es tremendo. Esa es la parte general. Luego, la ley en concreto no me la he mirado, pero la impresión que tengo es que es un poco los mismos mantras de hace, que si no se premia el esfuerzo, que si no sé qué, o sea, un poco los mantras estos de la izquierda que ya están un poco aburridos. Porque la verdad es que hay una cosa que sí sale en todas nuestras evaluaciones, que es una cosa de lo que no hemos hablado. A ver, tenemos un montón de información, tenemos un montón de datos, sabemos en lo que fallan las cosas, pues arreglemos eso. Que siempre estamos, que si la religión, la educación para la ciudadanía, ¿qué tal si arreglamos las matemáticas y la comprensión lectora? Que es lo que nos sale en el informe PISA, que tenemos muchos problemas, ¿no? O la disparidad entre comunidades autónomas. Bueno, pues siempre estamos con las cosas importantes sin hacer, ¿no? Elisa, 9:15. Sí, yo creo que, si os parece, pero empiezo a tener un poco de hambre. No sé sí, vosotros. efectivamente, estamos ya con la hora de la cena, los niños gritando, el perro que lo saquemos. Una última pregunta. El caballero de la luna blanca, Sansón Carrasco, ¿qué propondría a su amigo Alonso Quijano? Y os lo explico. Es que Elisa de la Nuez Explícalo, porque... parte de un colectivo que se llama Sansón Carrasco, bajo cuyo nombre han publicado algún libro y siguen publicando artículos. Sansón Carrasco, como sabéis, era el amigo de Alonso Quijano, después Don Quijote, que lo retó varias veces para intentar que volviera a la racionalidad. Y a eso voy, Elisa. ¿Cómo demonios volvemos a este país a una racionalidad que yo creo que hemos perdido? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos estado hablando toda la charla, ¿no? Primero es no conformarse. Yo creo que todos los que estamos en la sociedad civil, y vosotros también estáis en la sociedad civil, esto no es normal. Yo siempre digo eso, esto no es normal y no me voy a conformar. Eso quiere decir, hay que protestar, hay que escribir, hay que hablar, hay que decir esto. Porque hay una cosa que siempre nos pasa a los seres humanos y que a mí me parece muy grave, que es que tendemos a normalizar lo que nos pasa, ¿no? Es un poco inevitable porque nos adaptamos a las circunstancias, pero claro, aquí el problema es que si normalizamos lo que nos está pasando en noviembre del año 2020, pues la verdad es bastante preocupante, ¿no? Entonces yo creo que esa idea de resistir, ¿no? De resistir, a ver, yo creo que es una época mala, desde luego no hay duda, pero seguro que nuestros padres o nuestros abuelos vivieron también otras épocas muy malas y seguramente peores, ¿no? Bueno, pues hay que resistir, hay que aguantar y hay que un poco intentar eso, no normalizar y tener claro las cosas como deben de ser, ¿no? Porque yo creo que eso sí que, si perdemos esa referencia, nosotros también un poco no hay derecho con esta historia de Sansón Carrasco y de Quijote, es un poco no perder esa referencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro, sabemos que todas las democracias del mundo son imperfectas, no hay ninguna que sea maravillosa, pero tenemos claro un poco cuáles son las aspiraciones, ¿no? Por lo menos por dónde debe ir. Eso es lo que no podemos perder. Y luego otra cosa que yo creo que también es importante es esa pedagogía de la que estamos hablando, ¿no? Y también la importancia que tenemos los ciudadanos, porque al final mucha gente dice, es que yo no puedo hacer nada. Entonces hay una frase que nos gusta mucho y la repetimos mucho, de Edmund Burke, que dice, lo peor es quien no hace nada pensando, ¿cómo es? A ver si os la digo bien. Así, el peor es el que no hace nada pensando que solo puede hacer muy poquito. Todos podemos hacer un poquito y todos esos poquitos suman, ¿no? Entonces, el desistimiento, el yo no puedo hacer nada, si yo total, ¿qué más da lo que yo haga? Yo creo que esa es la actitud que no nos lleva a ninguna parte. Y la verdad que también yo de vez en cuando me tengo que animar a mí misma. Cuando lees muchas historias de activistas, ¿no? Y hay muchas, la verdad, y grandes luchas por los derechos civiles, por los derechos humanos, te das cuenta que son historias de gente que básicamente resistía. O sea, básicamente resistía y aguantaba. Y a veces hay que aguantar y resistir durante mucho tiempo y a veces está uno muy solo, ¿no? Pero al final eso es la clave, porque las cosas no van a pasar solas, ¿no? Nunca pasan solas. Entonces, pues eso es un poco lo que os puedo transmitir y que sigáis teniendo estas charlas y que no os desaniméis.
Y bueno, yo si os parece, yo creo que con esto, en una nota optimista, Sí, y te pues agradecemos, y te agradecemos además que gente como tú y gente como los que estáis en Hay Derecho, estéis ahí. Yo os lo decía al principio de la conversación, os recomiendo que entréis en la página de Hay Derecho porque tienen una magnífica colección de artículos sobre temas muy diversos, pero siempre vinculados a el derecho que queremos y que esperamos, y que sigáis luchando y que sigáis estando ahí, porque muchas veces los ciudadanos estamos muy huérfanos de los conocimientos que vosotros tenéis y de las enseñanzas que vosotros nos podéis transmitir. Y por lo tanto, animaros a que sigáis, a que contéis con nosotros siempre que lo sí, preciséis, y que pues, os pues podamos venir de gala. se agradecen los ánimos. Y otra cosa que también os transmito es que si queréis alguna vez publicar algo, tú Miguel, que te he oído que tienes alguna publicación, nosotros encantados. Hay dos cosas que nos gustan mucho. Nosotros estamos muy basados en Madrid, porque somos un grupo de gente de Madrid, pero lo que nos ha permitido ahora el confinamiento o la pandemia, la parte buena ha sido hacer esto con gente de fuera, que probablemente en presencial es mucho más complicado, ¿no? Y entonces también animaros a que uséis nuestro blog, no solo para leerlo, sino si nos queréis transmitir alguna cosa que os preocupa, algo que queráis poner un poco tal, porque la verdad es que el blog se lee mucho. Y bueno, pues si hay algún tema que decís, oye, nos gustaría tratar ese tema, nosotros encantados. Tenéis, bueno, Miguel tiene mi contacto, nos encanta recibir artículos. Ahora estamos otra vez con el tema catalán, porque tenemos un colaborador en Cataluña que ha querido volver un poco a tal y bueno, pues tiene reservado los sábados para hablar de los problemas de Cataluña. Pues en ese sentido, nosotros encantados, porque Pues también nuestra vocación es un poco esa, ¿no? te advierto que los de Navarra también os podían dar juego, ¿eh? Por eso lo estaba diciendo a propósito, diciendo, bueno, yo creo que Navarra también creo que tienen tema, así que Sí, aquí también cuando juegan con queráis nos derechos lo laborales. mandáis y nosotros encantados. Y no tiene por qué Pues, ser jurídicamente experto, ¿eh? Puede ser una cosa más amplia de otras cuestiones, o sea, no. Bueno, pues bueno, pues encantada, muchas compañeros, gracias y no, Muchísimas muchas gracias a ti, Elisa. gracias a ti, Elisa. Mucho ánimo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Creo que necesitamos gente como vosotros intentando que efectivamente haya derecho y que el derecho en España se aplique como tiene que aplicarse y no como se empeñan en aplicarlo algunos. Gracias a todos los que habéis asistido, incluso a Pascual, aunque confíe en el bar del Real Madrid. Un saludo a todos. Venga, hasta hasta la luego, Buenas próxima. noches. buenas noches. Chao. Hasta la próxima.